Muy buenos días chicos, me presento, mi nombre es Marcos Carpio y yo voy a ser su tutor para la materia de matemática del tercer año de Bachillerato General Unificado. Eh, la forma en que se va a manejar esta materia es en tres secciones, como habrán visto también en su libro guía. La primera sección es la de álgebra y funciones, la segunda sección es la de geometría y medida y la tercera sección es la de estadística y probabilidad. Como ven, voy a ir señalando los títulos correspondientes con el mismo color de la sección. Por ejemplo, álgebra va a ser con amarillo, geometría con azul y estadística con probabilidad con rojo. Así empezamos con la unidad número 1, que corresponde a matrices reales M de M por N. Bueno, el primer tema son las matrices M de 2 por 2. ¿Esto qué quiere decir? Que son matrices de 2 por 2 con coeficientes en R, es decir, en números reales, con un arreglo rectangular de esta forma. 2 por 2 significa que tiene dos filas y dos columnas, y los elementos de esta matriz son A11, A12, A21 y A22, cuyos índices responden al número de la fila y de la columna. Entonces, si hablamos del elemento A11, significa que es A de la fila 1 y columna 1. Por ejemplo, si hablamos del elemento A21, significa que está en la fila 2 y en la columna número 1. Eso se traduce aquí. Esta es la fila, filas son horizontales, columnas son verticales. Entonces, esta sería la fila número 1, esta es la columna número 1, esta es la columna número 2. También se puede representar con esa simbología. A o la matriz es un grupo de elementos A y J de 2 por 2 o solamente A y J. Aquí tenemos que I son las filas, como ya le había indicado, y J son las columnas. Un ejemplo de matriz podría ser esta. La matriz A, cuyos elementos son menos 3, 500 sobre 7, 1 y pi. Se pueden ir enumerando poco a poco los elementos que tienen. El primer elemento es A11, es decir, A de la fila 1, columna 1 sería este, es el número 3. Luego tenemos el elemento de la fila 1 y columna 2, entonces esta es la fila 1 y esta es la columna 2, sería 500 sobre 7. Y así sucesivamente. Tenemos el de la fila 2, columna 1, y el de la fila 2, columna 2. 4 elementos. Luego tenemos algunas características de estas matrices. Primero encontramos la matriz nula, cuyos elementos son todos igual a 0 y se representa con 0. 0 igual a una matriz de elementos 0. Luego tenemos la matriz identidad, donde encontramos que la diagonal principal, es decir, esta, contiene elementos igual a 1. Y la diagonal secundaria no tiene ningún elemento o son nulos o ceros. Entonces la matriz identidad, recuerden, es una matriz cuya diagonal principal está llena de unos. En este caso, como es de 2 por 2, va a ser 1 y 1. Si fuera de 3 por 3, toda la diagonal principal fuera de 1, 1, 1 y el resto del número sería 0. Aquí tenemos otro ejemplo. Esta es una matriz de 2 por 2 y se la puede representar también con vectores. Un vector es una parte de la matriz, por ejemplo, puede ser solo esta columna o solo esta fila. En este caso, el primer vector que se extrajo es menos 2 y un medio, es decir, esta fila. Si hablan de vectores, significa que se está hablando de una parte de una matriz. Aquí está otro vector que igual sigue siendo otra fila. En el caso de hablar de vectores columna, aquí extraemos una columna como tal de la matriz, por ejemplo, un medio y menos 4. Y la diferencia con los otros vectores es que esta sí se representa con corchetes, porque se está representando una columna, ya no es un par o una coordenada cualquiera. Empezamos ahora con las operaciones de matrices de 2 por 2. Primero tenemos la igualdad de matrices, es decir, que vamos a comparar dos matrices A y B. Entonces, sabemos que las matrices A y B son iguales solo si todos los elementos son iguales, es decir, si el elemento A y J es igual al elemento IJ, es decir, si A11 es igual a B11, si A22 es igual a B22 y así sucesivamente. Por ejemplo, aquí tenemos que
Es un ejemplo poco más elaborado. Tenemos dos matrices con elementos 4, 0, menos 2 y 3, y la otra matriz es x, 0, y y 3. A primera vista podemos ver que los elementos no son todos iguales, a la excepción de 0 con 0, 3 con 3, pero x y y no es igual con 4 y 2. Entonces aquí podemos establecer una condición en forma de ecuación en la que se establece que si x es igual a 4 y y igual a menos 2, es decir, los que ocupan las mismas posiciones, entonces ahí sí se dice que las matrices son iguales. Pero bueno, en otras condiciones cuyos elementos completos sean todos iguales, ahí sí se puede decir directamente que sea igual. Pero aquí, bueno, se establece esta condición en forma de ecuación. Luego tenemos la operación de adición o de resta, en la que podemos sumar diferentes matrices. Aquí la única condición es que las matrices sean de dimensión exactamente igual, es decir, que tengan el mismo número de filas y el mismo número de columnas. En este ejemplo tenemos de 2 por 2 y 2 por 2. En este caso se suman los elementos de cada posición. Por ejemplo, el de A11 con B11, A12 con B12 y así hasta llegar al último elemento que sería A22, B22 y se suma cada elemento dentro de la nueva matriz. Siempre la suma de dos matrices da como resultado otra matriz de iguales dimensiones, es decir, vamos a tener dos filas y dos columnas. Aquí tenemos un ejemplo, dos matrices A y B que tienen dos filas y dos columnas, ambas, entonces se sumaría, como hablamos de una suma, se suma 3 menos 1, 2, 5 más 4, 9, menos 8 más 10, 2 y 12 más 15, 27. De esta forma, se suman las posiciones iguales, tal como ven aquí, y tenemos pues el resultado final que les había mencionado. Listo, ahora tenemos el producto de una matriz por escalares. En este caso empezamos hablando del producto de una matriz por un número real, lambda en este caso, que es una letra griega que representa un escalar. Por una matriz da como resultado una matriz de igual dimensión. ¿Esto qué quiere decir? Que a una matriz cualquiera se la puede multiplicar por un número. Puede ser una constante, un coeficiente, una variable, puede ser x, puede ser 3, puede ser 2, pero no una matriz, puede ser cualquier número. Y este número va a afectar a todos los elementos de la matriz. Aquí tenemos un ejemplo, tenemos esta matriz compuesta de 2 por 2 que multiplica por x. En este caso lambda es una variable, como ven. Igual para la otra matriz, donde lambda también es una variable. Y aquí estamos hablando de una ecuación, como están viendo. Estamos viendo que de este lado tenemos variables y del otro lado tenemos solo un número independiente. Entonces la forma de operar esta operación es multiplicar, como vimos, producto por escalares, multiplicar esta x por cada uno de los elementos y resumir a dos matrices que se van a igualar con esta. Entonces tenemos de esta forma esta operación, ya multiplicamos x por 1, x por 2, y de la misma forma con la siguiente matriz. Tenemos y por 3, 3y, y por menos 5, menos 5y, y por 0, 0, y por menos 1, menos y. Y finalmente la última parte sería de comparar, de sumar todos estos elementos y comparar con esto. Como ya habíamos revisado en adición, se suman los elementos de las mismas posiciones, es decir, x con 0, 2x menos y, menos x más 3y y 3x menos 5y. De esta forma. Todavía tenemos la comparación con el último vector. Y para terminar el ejercicio lo que se hace es, como habíamos dicho en la parte de igualdad, es que si tenemos aquí una variable, se lo iguala con la variable aquí, es decir, la condición para que estas matrices sean iguales es establecer que cada posición, es decir, cada variable de una posición es igual al valor de la otra matriz. Como ven aquí, x debe ser igual a 3 para que esto sea igual. 2x menos y debe ser igual a 4 para que todo esto sea igual. Igualmente con este término igual a 3 y con este otro término igual a menos 1. Con eso concluiría este ejercicio. Se lo deja expresado así, simplemente. Ahora la siguiente operación es el producto de matrices. Ahora las matrices ya se van a multiplicar entre sí, ya no va a ser por un escalar. Para este caso debemos recordar que solo se pueden multiplicar entre matrices si son de igual dimensión, ¿no? Porque estamos hablando de las matrices 2 por 2.
Es decir, A y B debe ser de 2 por 2 y nos da como resultado una matriz C que también va a ser de 2 por 2, como se observa en este ejemplo. Ahora hay que recordar el orden en que se multiplica. Ya no es tan fácil como la suma de que se multiplican las mismas posiciones, sino que va de la siguiente forma. Miren, tomamos primero la primera fila de la primera matriz y la primera columna de la segunda matriz y multiplicamos los elementos individualmente, es decir, A11 por B11 y sumamos a A12 por B21, como está aquí. Entonces observen bien, se multiplica cada uno de los elementos de la primera fila por la primera columna de la segunda matriz. Entonces el primero con el primero y el segundo con el segundo elemento. Luego agarramos igualmente la primera fila con la segunda columna de la segunda matriz y asimismo multiplicamos cada elemento. A11 por B12 tenemos aquí y A12 por B22 tenemos de esta forma y se va sumando cada uno de estos términos. Luego tomamos la segunda fila de la primera matriz y multiplicamos por la primera columna de la segunda matriz. Así multiplicamos cada elemento, A21 por B11 y A22 por B21. Y tenemos este segundo término. Finalmente multiplicamos esta segunda fila por la segunda columna y tenemos el último término. Así vamos a ir llenando nuestra nueva matriz y tener el mismo número de elementos, es decir, 4. 2 por 2. Se los suma y finalmente tenemos la matriz C o la matriz resultado. Como ejemplo tenemos estas dos matrices para hacer un producto de matrices A y B. Entonces, como les había indicado, tomamos la primera fila de la primera matriz y la primera columna de la segunda matriz y multiplicamos cada elemento. Aquí tenemos 3 por 5 más 8 por 2, como vemos en este caso. Esta es una forma más sencilla de resolver para no crear confusión al estar ubicando directamente en una matriz. Luego tomamos la segunda columna de la segunda matriz y así mismo multiplicamos cada elemento. 3 por menos 4, menos 12. Y 8 por 6, 48. Se resta y tenemos 36 para el segundo elemento de la matriz resultado. Luego tomamos la segunda fila, recuerden este orden, de la primera matriz y regresamos a la primera columna de la segunda matriz. Multiplicamos cada elemento y tenemos este resultado que es 13. Y luego tomamos igual la segunda fila de la primera matriz y la segunda columna de la segunda matriz, que nos da como resultado un menos 1 por menos 4, 4. Y 9 por 6, 54, se suma y tenemos 58. Listo, para finalizar esta parte de la unidad, vamos a completar realizando unos ejercicios en casa, nada más para practicar y para familiarizarnos con la operación de matrices. El primer ejercicio nos dice que indiquemos los elementos de las filas y de las columnas de la matriz A que se define en cada ítem. Entonces lo que hacen aquí es nada más decir A11, qué número es, A12, qué número es, y así sucesivamente hasta tener A22. Es decir, vamos a indicar si A de la fila 1 y columna 1, qué número es. A de la fila 2, columna 2, qué número es, y así vamos enlistando. El segundo ejercicio es igualar estas dos matrices y tenemos, como ya les dije, sacar el resultado de X y sacar el resultado de Y. Aquí ya vimos que el 3 es igual a 3, que ocupan la misma posición. 1 es igual a 1 si ocupan la misma posición, pero Y deben igualar con 0 y X deben igualar con 2. Si quieren pueden repetir el video para que recuerden cómo se va desarrollando este ejercicio. Luego tenemos este ejercicio un poquito más complejo donde nos ponen tres matrices y nos ofrecen resolver estas operaciones. Por ejemplo, primero se suma B más C, como está aquí. Se puede sumar A más B, también como está aquí. A más C, como está aquí. A más C. Ustedes ven que como todas estas matrices tienen el mismo número de elementos, todas se las pueden sumar. No hay ningún problema.
Luego queremos realizar este ejercicio. Nos ofrece igualmente tres matrices de 2 por 2 y lo que nos propone es realizar una igualdad con estas operaciones. Es decir, de un lado vamos a tener A que multiplica AB más C igual a AB por AC. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Primero vamos a sumar las matrices B y C, que nos da como resultado una nueva matriz de 2 por 2, ¿verdad? Y esta se va a multiplicar por la matriz A que nos da aquí. Entonces ahí tendríamos una multiplicación de dos matrices. Ya recuerden, para que recuerden cómo se multiplica con el orden de los elementos, así como les dije, se toma la primera fila por la primera columna, luego por la segunda columna y así sucesivamente. Y al otro lado, en cambio, vamos a tener dos multiplicaciones directas de matrices. Primero A por B, multiplicamos esta matriz por esta matriz, y luego A más C, A por C, y se suma finalmente las dos matrices resultantes para al final igualar. Entonces eso les dejo como una pequeña tarea para que vayan practicando en casa y se familiaricen sobre todo con este tipo de operaciones. Ahora vamos a revisar las matrices especiales. Son unas matrices que tienen características propias y nos ayudarán a resolver ejercicios de forma más simplificada más adelante. Por ejemplo, tenemos la matriz invertible e inversa. Entonces se sabe que una matriz A es invertible si y solo si, cuando se multiplica por otra, nos da como resultado la matriz identidad. Es decir, si tenemos A que se multiplica por B, ya saben, producto de matrices por matrices, vamos a tener como resultado la matriz identidad. Recuerden que la matriz identidad es la que tiene en su diagonal principal solo unos, es decir, la unidad, y en las otras posiciones va a tener solo cero. Esta matriz se caracteriza porque si multiplican en orden inverso, es decir, primero B por A, igual vamos a tener el mismo resultado. La característica también de este tipo de matriz invertible es que debe multiplicarse por otra de la misma dimensión, es decir, debe ser de 2 por 2. A y B van a ser de 2 por 2. Ahora tenemos la matriz inversa. La matriz inversa se puede analizar casi de la misma forma que la matriz invertible, solamente que en este caso B sería la matriz inversa, como observan aquí. Es decir, es una matriz que multiplicado por A nos da otra vez la matriz identidad. Como ven aquí, si multiplicamos la matriz A por su matriz inversa, que se representa como A a la menos 1, nos da como resultado la matriz identidad. Como ejemplo, miren, podemos observar aquí, tenemos la matriz A en la matriz B. Si multiplicamos, ya saben, con producto de matrices, es decir, la primera fila por la primera columna, la primera fila por la segunda columna, segunda fila por la primera columna, segunda fila por la segunda columna, nos va a dar como resultado, en este caso, 1, 0, 0, 1. Como les había dicho, esta es la matriz identidad porque en su diagonal principal, es decir, esta diagonal, vamos a tener solo unos y el resto de elementos va a ser igual a 0. Entonces se dice que A es una matriz invertible. ¿Por qué? Porque multiplicándole con otra matriz nos dio como resultado este. Y vamos a decir que B es la matriz inversa porque es la que nos dio como resultado la matriz identidad multiplicando por la matriz original A. Como ven aquí, B va a ser la matriz inversa de A, que se representa por A a la menos 1. Ahora, otro tipo de operaciones para matrices especiales es la potencia de matrices. La potencia de matrices es bastante sencillo de recordar. Se define como A, o sea, una matriz A elevado a la M. Recursivamente como sigue. Si tenemos A, una matriz elevado a la 0, esto nos da como resultado una matriz identidad. Es decir, no tienen que operarla, nada más ustedes reemplazan todos los números, como ya les dije, en su diagonal por unos y el resto de números por 0. Luego tenemos una matriz de cualquier número, m más 1. Puede ser aquí 1 más 1, 2 más 1, 3 más 1. Y eso nos da como resultado una matriz de m por A o por la matriz A. Esta propiedad es muy parecida a la ley de potencias en los números reales y se opera de la siguiente forma. Por ejemplo, si tenemos m igual a 0, es decir, a elevado a la primera potencia,
vamos a separar, como nos dice aquí, en 0 más 1. Sabemos que 0, a la 0 o una matriz elevada a la 0 es la matriz identidad y se multiplica por la matriz normal. Cuando se multiplica una matriz identidad por A o por una matriz cualquiera, vamos a tener como resultado la misma matriz. Esto lo pueden hacer en casa como una comprobación sencilla de una matriz de 2 por 2 por la matriz identidad, que sería 1, 0, 0, 1. Luego, por ejemplo, si tenemos A o una matriz elevada al cubo, separamos igualmente en m más 1, como está aquí, lo que nos da como resultado A al cuadrado más A, y al final, para poder resolver, se multiplica 3 veces la misma matriz. Y así sucesivamente podemos ir despejando, es decir, aquí no podemos resumir, por ejemplo, una matriz al cuadrado, a la cuarta, a la quinta. Nada más lo que hacemos es hacerlo manualmente, separar. Si está elevado a la cuarta potencia, tomamos 4 veces la misma matriz y la multiplicamos. La ventaja de esto es que como tenemos matrices de iguales dimensiones, es decir, de 2 por 2, vamos a ir obteniendo cada vez las mismas matrices, o sea, de 2 por 2, y se van a ir multiplicando fácilmente por la otra matriz. Aquí tenemos un ejemplo. Si tenemos esta matriz A, nos pide que elevemos al cuadrado. Entonces no es que vamos a elevar al cuadrado cada uno de los elementos, sino que vamos a separar esta matriz y multiplicarla por la misma matriz, es decir, A por A. Si fuera A al cubo, sería A por A por A. Si fuera A a la cuarta, A por A por A por A. Y así se multiplica pues como producto de matrices, ya saben, la primera fila por la primera columna de la primera fila por la segunda columna, la segunda fila por la primera columna y la segunda fila por la segunda columna. Al final sumamos todos los elementos y tendremos como resultado esto. Espero que lo hagan en casa un poco más despacio y vayan familiarizándose también con estos ejercicios. Otro tipo de matrices especiales es la matriz diagonal. Es una matriz cuya diagonal es la única que está ocupada por cualquier valor y el resto de elementos va a ser igual a 0. En este caso tenemos A11 y A22. Así se llama una matriz diagonal, y los elementos que están ocupando esta diagonal se llaman elementos diagonales, que sería A11 y A22. Aquí tenemos un ejemplo, que sería la matriz identidad, es una matriz diagonal. ¿Por qué? Porque su diagonal está ocupada por números y el resto es 0. Esta también es una matriz diagonal porque tenemos que en la diagonal tenemos el valor 0 y menos 5 y el resto de elementos es 0. Entonces aquí no importa si es 1, menos 1, 3, 0. El chiste es que es ocupada por algunos números y que el resto de elementos sean igual a 0. Mientras el resto de elementos es 0 y tenemos una diagonal aquí, hablamos de una matriz diagonal. Luego hablamos de la matriz triangular superior. Es una matriz cuyos elementos están ocupados en forma de este triángulo, como ven, superior, y este último elemento debe ser igual a 0. En este ejemplo también tenemos 0 como primer elemento, menos 5 y 3. Esto está ocupando una matriz triangular superior porque el último número es 0. Igualmente acá vamos a diferenciarla con la matriz triangular inferior. Aquí hubo un error, debería ser la inferior porque en este caso formamos un triángulo, como ven, con la punta invertida y el número 0 está acá. Entonces siempre y cuando tengamos todos estos números ocupados, hablamos de una matriz triangular inferior. Como ven aquí, no importa que sea 0, si es que el de acá también es 0, sigue cumpliendo la ley. Ahora tenemos la matriz transpuesta. La matriz transpuesta es una matriz que se intercambia sus filas por sus columnas. Es decir, aquí tenemos esta fila A11 y A12. Para construir una matriz transpuesta, lo que hacemos es colocar esta fila en forma de columna, como ven acá. La A11 ubica la misma posición, pero la A12 ahora ocupa esta posición. Y luego tomamos la segunda fila y también la convertimos en una columna, como ven aquí. En el ejemplo de los números se ve más claro. Tenemos 3 menos 5 y 8 por 10. Entonces, para construir una matriz transpuesta, lo que hacemos es tomar la primera fila, 3 menos 5, y convertirla en columna, 3 menos 5. Tomamos la segunda fila, 8, 10, y la convertimos en columna.
Y así tenemos la matriz transpuesta, se la representa como ven aquí por la misma letra elevado a la t de transpuesta. Aquí tenemos unos 3 teoremas que nos ayudarán a resolver o a simplificar operaciones más adelante. Por ejemplo, la matriz transpuesta de la transpuesta, entonces así se lee esto, la matriz transpuesta de la matriz transpuesta de A, esto hace que se eliminen estos exponentes y nos dé como resultado la misma matriz, es decir, la matriz original. Luego, si tenemos la transpuesta de la suma de la multiplicación de una matriz por un escalar más otra matriz por un escalar, acuérdense que se puede representar por una letra griega, aquí es alfa, aquí es lambda de nuevo, nos da como resultado la matriz transpuesta multiplicada por nuestro escalar más la otra matriz transpuesta multiplicada por nuestro escalar. Finalmente tenemos que si se nos presenta el producto de dos matrices como una transpuesta, esto nos da como resultado el producto de las transpuestas de ambas matrices, pero en sentido contrario, es decir, aquí se importa el orden de la multiplicación. Si ponemos A transpuesta por B transpuesta, ya no nos va a dar el mismo resultado que esto, sino va a ser B transpuesta por A transpuesta. Recordar hay que recordar este orden. Los teoremas nos sirven, como ya les dije, para simplificar operaciones, y sí es importante que los vayan apuntando en su cuaderno o en un formulario para que luego no se les dificulte la búsqueda o la investigación si necesitan resolver este tipo de problemas un poquito más complejos, que a la final con la fórmula ya se hace más simple. Ahora revisaremos unas operaciones elementales. Por ejemplo, la primera, la que me gustaría sí revisar, es el producto de la matriz A por el vector X. Como ya habíamos visto antes, un vector X es una parte de una matriz, es decir, ya no es una matriz completa, sino que es algo que se extrajo. Como ven en este ejemplo, aquí tenemos una matriz que es de 2 por 2, tiene una medida completa, y el vector que se representa por una letra y una flechita encima es una parte extraída de otra matriz. En este caso es un vector columna. La forma en que se opera esto es muy parecido a lo que ya hemos visto del producto de matrices. Sería la primera fila por la primera columna. Como no hay más columnas, pasamos directamente a la segunda fila por la primera columna, es decir, la única que tenemos aquí. Asimismo, se suman cada elemento se suma para ir obteniendo cada elemento de la matriz resultado. Otro teorema que tenemos aquí es que si sacamos la transpuesta de una matriz A y nos da como resultado la misma matriz A, estamos hablando de una matriz simétrica. Asimismo, si sacamos la transpuesta de una matriz A y nos da como resultado la misma matriz A, pero con signo negativo, tenemos una matriz antisimétrica. Nada más para tener en cuenta. Finalmente, revisaremos las matrices M de M por N, es decir, matrices que pueden tener cualquier número de filas por cualquier número de columnas. M puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 en adelante, y igualmente J. Aquí ya no es necesario que M sea igual a N, sino nada más que se cumpla el orden y el número de elementos que van a tener. Por ejemplo, vamos directo a las operaciones para ir analizando cómo funcionan estas matrices. Aquí tenemos una matriz de 2 por 3, porque son 2 filas por 3 columnas. Recuerden que las matrices se maneja en primer lugar con filas y luego con columnas. Se dice la M sería filas y la N es columnas. Filas son las horizontales, columnas son las verticales, acuérdense siempre, para que puedan manejar también el vocabulario dentro de la materia. Entonces, si tenemos dos matrices, la única forma de operar la suma, es decir, o la adición o resta en su caso, es que tengamos dos matrices de las mismas dimensiones. Es decir, si aquí tenemos de 2 por 3, acá también tenemos que tener de 2 por 3, así se pueden sumar. Como ya hemos visto antes, se suma elemento por elemento, no es muy complejo realmente esto. 2 más 1, 1, 1 más 0, 1, menos 2 más 3, 1, 4 más 2, 6, 2 menos 1, 1, 5 más 4, 9, y 2 más 2, 4. Ahora, si tenemos una matriz de 2 por 3 y una matriz de 3 por 2, esto ya va a ser imposible de sumar. Como había dicho, deben ser las matrices exactamente igual para que se puedan sumar.
La siguiente operación con este tipo de matrices es el producto. Ahora tenemos el producto de matrices. Aquí nada más hay que considerar que para multiplicar dos matrices de cualquier orden, puede ser de cualquier número m por n, como ya vimos, debemos recordar que para poder multiplicarlas debemos coincidir que el número de columnas de la primera matriz debe ser igual al número de filas de la segunda matriz. Como en este ejemplo tenemos una matriz de 2 filas por 3 columnas. Y acá tenemos una matriz de 3 filas, recuerden que son las horizontales, por una sola columna. Entonces, como coincide el número P, en este caso es 3, porque son 3 columnas, ven, 1, 2, 3, por 3 filas, en este caso sí es posible ir multiplicando. Como ya habíamos visto, se multiplica la primera fila por la primera columna y luego la segunda fila por la primera columna igualmente. Y tenemos como resultado este nuevo vector, podría decirse, ya no es una matriz, es un vector. En el taller práctico de la página 20 de su libro, quisiera que revisen estos ejercicios. El primer ejercicio nos dice que la matriz transpuesta de las siguientes matrices se puede calcular. Entonces ustedes lo que hacen, ya saben, es cambiar, para sacar una matriz transpuesta, cambiar la fila y la hacen columna, y luego la segunda fila la hacen la segunda columna, nada más. Luego tenemos que teniendo estas dos matrices A y B, se verifica que A, B es simétrica. Para el efecto se calcula A por B y luego B transpuesta por A transpuesta. Así van haciendo su cuaderno despacio, sacan primero el producto de A por B y luego del otro lado igualan con la transpuesta de B y luego la transpuesta de A. Es decir, le cambian la fila de este por la columna, cambian la fila, la hacen columna y multiplican por lo mismo por la transpuesta de A. Luego consideramos las matrices A y B y se resuelve esta pequeña ecuación donde nos pide que Y es igual a A menos la transpuesta de B. Entonces, ¿cómo empezamos? Primero sacamos la transpuesta de B, es decir, tomamos la fila y la hacemos columna. Tomamos la segunda fila y le hacemos la segunda columna. Y eso restamos con B, que es igual a la operación de adición. Es decir, tomamos los mismos elementos de cada posición y se los va restando. Menos 1 con el número que corresponda, 0 con el número que corresponda, y así sucesivamente tendremos el valor de Y. Y luego, bueno, este ejercicio no lo van a realizar. No quiero que hagan directamente el de acá. Teniendo estas matrices A, B, nada más nos pide hacer el producto escalar, el producto de matrices, perdón, de estas dos matrices y ya, con eso finalizamos. Espero que les haya gustado, chicos. Espero que les haya, sobre todo, sido de ayuda para que puedan ir desenvolviéndose con esta materia. Así poco a poco iremos resolviendo dudas, problemas. Me gustaría también seguir de esta forma la clase con bastantes ejercicios para que vayan haciendo en casa de poco a poco sobre todo y al final no se les acumule y pues no recuerden nada, sino que lo interesante de esta materia es que poco a poco van a ir familiarizándose con este tipo de operaciones y vayan dominando la materia. Pues nada, les agradezco mucho por su atención. Hasta pronto.